A ver, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto de calcular a partir de tabulaciones y de revisar si es homogéneo o no la distancia? Eh, la idea es que nosotros tenemos nuestro conjunto de observaciones y si graficamos los X, pues vamos a encontrar desde X0 hasta XN y estos puntos van a estar espaciados, ¿de acuerdo? ¿Sale? La idea es que si tenemos X1, X2, X3 y así sucesivamente hasta Xn-1, si no están bien espaciados, entonces lo que nosotros podemos formar solamente son trapecios, ¿de acuerdo? Porque el tamaño de paso de aquí sale hacia de entre X0 y X1 con respecto de X1 y X2 son distintos, entonces no puedo conjuntarlos, ¿sale? En cambio, si los tamaños de paso son constantes, ¿de acuerdo? Tenemos X0, X1, X2, X3 y así sucesivamente hasta Xn menos 2, Xn menos 1, Xn. Si es constante el tamaño de paso, es decir, este H1 es igual a H2, este es H3, es decir, HI es igual a HJ, ¿vale? Que se mantiene constante el tamaño de paso, pues nosotros podemos agarrar estos como un solo intervalo, estos 4 puntos como un solo intervalo, y aplicarle ahí Simpson 3 octavos. Y así irme agrupando en periodos de 4 puntitos, ¿de acuerdo? Al final pueden suceder 2 cosas, que me queden que ya haya aplicado todo el tiempo Simpson 3 octavos y que concluya con Simpson 3 octavos, o que el número de puntos sea tal que me sobren el final más otros 2, ¿de acuerdo? Si nos queda de esta forma, donde tenemos el final más otros 2, pues aplicaríamos Simpson 1/3, porque necesitamos, como el tamaño de paso es constante, pues puedo ocupar el punto medio, ¿de acuerdo? Pero si el tamaño de paso no es igual, perdón, si el número de puntos no son 3, sino que tenemos el final más el otro punto, entonces en estos 2 últimos solamente podremos aplicar trapecio. Trapecio, ¿de acuerdo? Sí, yo. Porque con 2 puntos nada más podemos calcular trapecio. De ahí la importancia de las fórmulas, ya no resumidas, sino de intervalos, ¿de acuerdo? Es decir, un trapecio, ¿sale? Su fórmula de área es base mayor, que es f de xi más f de xi más 1, ¿sale? Por el tamaño de paso sobre 2, ¿de acuerdo? Es decir, un solo trapecio se calcula con esta fórmula. Entonces, en esta donde la separación no es homogénea, pues calculo este trapecio, después calculo este otro, después este otro, porque las fórmulas están, porque los tamaños de paso, las H son diferentes. Entonces tengo que aplicar una tras de otra, ¿vale? Y puedo ir agrupando los puntos, como en Simpson 3 octavos. Entonces el tamaño de paso es constante y ahí es H 3 sobre 8. Aquí no necesito calcular el tamaño de H, simplemente saco la resta entre dos valores consecutivos, ¿de acuerdo? Y en este caso va a ser por la fórmula simple de Simpson 3 octavos es f de xi más 3 veces f de xi más 1
más 3 veces f de xy más 2 más f de xy más 3. ¿De acuerdo? Que son Entonces, los puntos agrupados, ¿no? esto es separado. Agrupado es cuando lo reducimos a esto que discutíamos acá. Aquí agrupamos los pares y los impares para un tercio. Y aquí agrupamos los múltiplos de 3 y los que no eran múltiplos de 3. ¿Vale? Porque eso nos permitía reducirlo. Aquí solamente estamos tomando 4 puntitos. Este sería si y fuera 0, pues este sería f xy, este sería f de x y más 3, más 1 y más 2, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ok. Lo que harías después sería, bueno, ahora te paras en x3, agarras x4, x5 y x6. Y ahí calculas su área, ¿de acuerdo? Y luego ¿Por te qué pasa lo en siguiente. los medios le puso 3f de x y más uno? am, Porque en el otro puse un 2, pero no se nota. Ok, Es tu punto inicial, el siguiente punto, el que va después y un cuarto punto, ¿de acuerdo? Es decir, es este punto, luego el valor de f de x1 por 3, el valor de f de x2 por 3 y luego el de x3. ¿Vale? Ya calculaste el de este, pues te mueves al siguiente y así te vas. ¿De acuerdo? de acuerdo. Y en el último, ya sea que apliquemos trapecio, si es que nada nos quedan 2 puntitos, o Simpson un tercio. Simpson un tercio, pues es h sobre 3 por f de xy más 4 veces f de xy más 1 más f de xy más 2, ¿de acuerdo? Ya hice el 2 más grande para que. Es decir, si nos quedan estos 3 puntitos, pues este sería xy, xy más 1, xy más 2, y ya es el extremo final, entonces ya es la parte final de la integral la que estaríamos calculando. ¿Vale? Esta es la idea cuando se trabaja con esta estructura. ¿Vale? Es la fórmula de trapecio es un poquito más agresiva. Hay que irselos llevando de cierto número en cierto número y ver cuál es el número final de puntos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero también nos basamos seriamente en la posición. Más o menos. Vamos a programar el que no tenemos h constante, ¿de acuerdo? Y a ustedes les va a tocar programar el siguiente, cuando es h constante, que en principio es un poco más sencillo, ¿vale? Pero la idea es irlos agrupando de 3 en 3. A ver, vamos a trabajar con este. Y pues aquí, por ejemplo, ya no vamos a necesitar nada de esto, así es que va a ser un programa nuevo completamente. Y en realidad lo que necesitas son tus valores de x. De hecho, no sé si el numpy lo vamos a ocupar, ¿de acuerdo? Deje nada más limpio aquí. Vale, en realidad necesita nada más tus observaciones. 1, 3, 6, 9, 12, 13, 18, 21. Ordenados, estos son tus puntos, ¿de acuerdo? A esa distancia se encuentran cada uno de ellos. Y tienes tus valores de observación, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que es 2, 4, 3, 7, 12, 1, 3, 4. No sé cuántos puntos sean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, qué bueno, la tiene. No sé, tenemos un fenómeno donde estos son los puntos que hemos obtenido de X. Ese es el valor de F, ¿de acuerdo? Obviamente no son, la distancia entre ellos no es constante,
Entre estos dos la distancia es 2, pero aquí es 3, aquí es 3, aquí es 3, aquí es 1, aquí es 5 y aquí es 3. Entonces, la distancia entre dos valores consecutivos de x no es constante. Entonces, cuando no es constante, pues solamente podemos aplicar trapecio, ¿de acuerdo? Y la aplicamos para cada uno de estos valores. Es decir, si nosotros lo tuviéramos graficado por aquí, 1, 3, 6, 9, 12, 13, 18 y 21. ¿Vale? Si tuviéramos esto, pues tendríamos que trazar un trapecio con este. Y luego otro trapecio con este, otro trapecio con este. Lo estoy dibujando así nada más para que nos demos la idea de que F se vendría puede. siendo sus alturas, ¿no? Exactamente. Esta F vendrían siendo sus alturas, que son las observaciones al final del día. Entonces, si vamos a calcular trapecios, pues esta es la fórmula del trapecio. En realidad, tú restas h, tomando en cuenta que la base es x, x, xy más 1 menos xy, ¿de acuerdo? La distancia entre dos consecutivos. Esa es la base perdón, esa es la altura. Y las bases vienen siendo xy más f de xy más 1. Todo esto sobre 2. Lo calculas para el primer trapecio, entonces sería 3 y 1, f de 3, f de 1. Luego para el siguiente serían 6 y 3, luego f de 3, f de 6 y así te lo vas llevando. Así hasta que recorras todos. Entonces aquí sirve mucho tener un for, por ejemplo. Vamos a ponerle int, int trapecio. Vamos a ponerle it. Es la aproximación a la integral por 0 y aquí diríamos un for, ¿sale? La costumbre. Y asigna, otra vez, y en el rango de quién, de len x, pero menos 1, ¿de acuerdo? ¿Sale? ¿Por qué de esa forma? Porque quiero recorrer este como xy. Entonces el último trapecio que voy a dibujar es este y aquí necesito un xy, necesito un xy más 1. Si permito que xy llegue hasta acá, ya no tendría un último punto, ¿de acuerdo? Y me mandaría un error. Entonces, de por sí debo de utilizar la longitud de n, la longitud de las observaciones que tengamos, pero menos 1, ¿vale? Para que permita o que nos dé el valor adecuado. ¿Vale? Entonces, ahí sería eso. Y ahora sí, y t sería igual a i t más y creamos la estructura. ¿Vale? Creamos la altura, sería x en la posición y más 1 menos x en la posición y, ¿sale? Por las bases, y las bases son f en la posición y más f en la posición y más 1. Eso es base por altura sobre 2. Es base mayor más base menor por altura sobre 2. Y eso es todo. Esta es la forma de aproximar la integral calculando trapecio por trapecio, ¿sale? En un problema donde nada más tenemos observaciones. Porque aquí calculamos todas las observaciones, ¿vale? Entonces, print, vamos a imprimir i-t
y nos debe dar la aproximación a la integral. 87.0. Ya, eso es. Básicamente eso es la forma de calcularlo. No es complicado, ¿de acuerdo? De hecho, es relativamente sencillo la estructura. Y esto es lo que se ocupa cuando las observaciones no tienen un tamaño de paso homogéneo. Ahí IT vendría siendo nuestra altura, ¿verdad? En ¿Quién? el programa. IT. No, IT es tu aproximación a la integral. Ah, ok. A ver, estas Fs, yo creo que valdría la pena graficar los puntos. A ver. Ñam, 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 ñam. ¿Dónde los pegaremos? Vamos a pegarlos por acá. Control E, control V, ahí están. ¿De acuerdo? Ahora sí, ahora sí. No, ahí está. Control C. Necesito un archivo de Excel. ¿Dónde está Excel? A, B, C, D, E. Control V. Vamos a usar el asistente para importar texto. Siguiente por comas. Siguiente, finalizar a estos. Control C. Pegado. Pegado especial. Transponer. ¿Cómo hizo eso, profe? Mándame. ¿Qué ¿Cómo cosa? hizo lo del pegado especial por comas? ¿De texto por comas? Ah, a ver. Control C. Control V. Y aquí aparece un menú desplegable que dice opciones de pegado. Y aquí usa el asistente para importar texto. Sí. Delimitados o ancho fijo. Delimitados. ¿Qué es lo que los delimita? Una tabulación, punto y coma. En mi caso son comas, ¿de acuerdo? Puede combinar si es que tiene algún otro símbolo. Y después aquí yo lo elegí general, pero si es una fecha, puede decir que es una fecha. O si es un texto, que lo guarde como texto en lugar de como número. Entonces, o si quiere algún otro tipo de dato, pues ya le da. ¿Vale? Sí. Eso es relativamente cómodo. Bueno, pero Y ya ahorita, después, ¿cómo lo...? finalizar, creo. Ajá, bueno, pero ¿cómo le hizo para transponerlo? Ah, selecciona los datos. Aquí despliega, no es cierto. Control C, ya tiene los datos. Y aquí ahora sí despliega. Y aquí dice pegado especial. Pegar todo, nada más fórmulas, nada más valores, alguna operación, multiplicar, dividir. Pero aquí hay una que dice transponer y hay otra que dice saltar los blancos. Es decir, no copia los espacios en blancos. Entonces pone el transponer y ya se lo transpone. Ok. Eso lo hace muy útil. Ok, vamos a dibujarlo, ¿de acuerdo? Dejen, abrimos GeoGebra. Listo. Pero de aquí de GeoGebra quiero vista de hoja de cálculo. Ahí estás. Ahora a ti te voy a copiar aquí y te voy a pegar aquí. Ahí estás. Selecciono todos los valores. Le voy a decir que me cree una lista de puntos. Ahí está la lista de puntos. La cierre. Ok, estos son los puntos que acabamos de calcular, ¿de acuerdo? ¿Sale? ¿Qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue trazar rectángulos, ¿de acuerdo? Hagan de cuenta que trazamos un rectángulo perdón, trazamos trapecios. Trazamos este trapecio y calculamos
su área. ¿De acuerdo? Para eso nos paramos en cuando nosotros nos paramos en I igual a 0, cuando iniciamos I, recuerden que I se inicializa en 0, entonces lo que hace es calcular esta distancia con esta parte, con xi más 1 menos xi, porque se para aquí y le resta esto, ¿sale? Para calcular esta distancia. Y después hace esta base más esta base por la altura sobre 2 y calcula el área de este trapecio. ¿De acuerdo? Ya terminó con I igual a 0 y se pasa este punto y toma este punto que está acá al lado. ¿Sale? Y calcula Ahora el del otro trapecio. el otro trapecio. ¿Sale? Es decir, calcula este de acá. Y después se recorre a este punto y calcula este trapecio. Y después se recorre un punto ABCD, se va a ir hacia acá. Creo que sí se me pasó la mano. Y calcula este trapecio. Se me movió. ¿Vale? Y luego calcula este otro trapecio, Ese sí está bien criminal. ¿verdad? Pero lo que hoy es, lo que estamos haciendo es calcular todos estos trapecios porque eso nos da una aproximación al área bajo la curva. ¿Vale? Esto fue lo que calculamos. Calculamos por separado esta área, todas estas áreas, las calculamos por separado y las sumamos como aproximación a la integral de la función en este intervalo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son estas las observaciones que tenemos. Si las distancias fueran homogéneas, nosotros podemos agarrar los 4 primeros y aplicarle Simpson un 3/8. 3 octavos, ¿de acuerdo? ¿Sale? ¿A cuáles? A este de acá, con estos 4, si fueran uniformemente espaciados, podríamos calcular Simpson 3 octavos y luego ocuparíamos este de acá, este de acá, este de acá y este de acá para volver a calcular otro Simpson 3 octavos. Y aquí nos sobra un punto. Entonces, con este punto y este otro hubiéramos calculado un trapecio nada más. Si nos hubiera quedado otro punto, pues entonces hubiéramos calculado El de un tercio. el de un tercio. Y si nos hubiera quedado otro punto, pues se hubiera cerrado todo completo con Simpson 3 octavos. ¿Vale? ¿Queda clara la idea de cómo se trabaja esto? Sí, profe, quedó más clara con el GeoGebra. Sí, la idea es que nosotros, como no está uniformemente espaciado, pues nada más podemos trazar trapecios. ¿Por qué nada más podemos trazar trapecios? Porque no tienen una distancia uniforme, aunque está una versión mixta de esto, ¿de acuerdo? ¿En qué sentido? En decir, bueno, este tiene una distancia de 2, pero todos estos tienen la misma distancia. Este tiene su propia distancia. Este tiene su distancia por separado. Y este último también tiene una distancia diferente. Pero estos puntos de acá, ¿cuántos son? 4, estaré usando la de 3/8, ¿no?
podríamos utilizar una de 3/8 y esa es una forma combinada de calcular la integral. Y en principio combinar unos métodos con otros puede funcionar para que sea todavía mejor la aproximación. ¿De Pero acuerdo? esto se ve analíticamente, ¿no? No, también se puede programar. Sin embargo, ahorita nada más quiero que partamos con el hecho de que este, todo es Simpson 3/8 y nada más en la parte final deciden qué van a ocupar. ¿De acuerdo? Para que sea más sencilla la parte de que tienen que programarlo. ¿Sale? Ok. Bien, problema hasta aquí, ¿dudas? No, Entonces, si se dan cuenta, voy a borrar todos mis dibujitos. Si se dan cuenta, programar donde todos son completamente diferentes en cuanto a distancias es muy sencillo. O sea, realmente esa aproximación a la integral fue esto. Pero esto solamente es válido cuando tenemos observaciones que no conocemos a la función. Ahora, en la práctica, esto es muy útil, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en general, cuando tú tienes un fenómeno, muchas veces no tienes la función que lo modela. A veces solamente cuentas con las observaciones experimentales. Si solamente tienes observaciones experimentales y necesitas por algún motivo la integral, trapecio puede ser una herramienta muy, muy útil para empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a detenernos hasta aquí. sí, profe.